Precisamente para ampliar de este tema ya está con nosotros José Valerio del grupo Manpower, quien nos tiene más datos acerca de esta información que dieron a conocer esta semana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, uno de los puntos tal vez más importantes que se dieron a conocer es que estas cifras positivas se deben mucho a que ya terminó el proceso electoral y que ya tenemos nuevo gobierno de la República, ¿no, José? Sí, muy buenas noches, un placer estar aquí para presentar esta encuesta que recién estamos lanzando a nivel mundial. Manpower Group hace el lanzamiento de esta encuesta de forma trimestral y ahorita lo que vamos a revisar, lo que estamos presentando es el tercer trimestre para el 2018. Con respecto a su pregunta, sí, correcto. Si revisamos los resultados de la encuesta del segundo trimestre, había algún tipo de inseguridad, si se le puede llamar de alguna manera, por el hecho de que el país fuera una segunda ronda electoral. Ya esto pasó, digamos que las aguas ya volvieron a su cauce, ya tenemos un presidente electo y esto ha hecho que la expectativa de empleo haya subido a nivel nacional, a nivel mundial, pero a nivel nacional por este aspecto que usted señala puntualmente. Don José, que hay un dato bastante relevante y es que la provincia de Heredia es la que cuenta con más expectativas de crecimiento de empleo. ¿Por qué la provincia como tal? Hay varios factores. Recordemos que esta encuesta nosotros la hacemos un muestreo a más de 60,000 empleadores a nivel mundial en 44 países. En el caso puntual de Costa Rica, el tema de Heredia ha llamado la atención y obedece a varios factores. Podríamos señalar que hay una importante inversión en lo que se refiere a la industria farmacéutica y podríamos decir también que hay proyectos que se van a desarrollar y se están desarrollando ya en temas de construcción. En el caso de San José y Cartago son las que están en los dos últimos lugares, sin embargo sí se registra un crecimiento del 4%. ¿No, José, puede explicarnos en el caso de las otras provincias, Limón, Punta Arenas, también en el caso de San José y Cartago, cuáles son estas condiciones y qué hace también que se den estas opciones de empleo en estas provincias? Sí, influyen muchas cosas, desde eventos naturales hasta una situación política como la que acabamos de comentar. San José siempre ha sido un referendo porque es el casco central donde hay una mayor población, ¿verdad? Siendo que provincias como Guanacaste, Limón o Punta Arenas casi siempre están con números un poquito más bajos. Bueno, esta encuesta lo que viene a dar son números muy diferentes a estos que estamos acostumbrados a ver, porque vemos que en el caso de Heredia, como usted mencionaba, hay un 20% de incremento, un 20% positivo. En el caso de Guanacaste un 18%, lo cual llama mucho la atención. Y en las otras zonas costeras como Punta Arenas y Limón un 12%. Entonces digamos que ahí nosotros hacemos un reflejo de esta encuesta de forma muy positiva. Los números al establecer que hay un 82% que no va a modificar su nómina, significa que no la va a aumentar, pero tampoco la va a bajar, entonces tampoco va a haber un aumento en el desempleo, lo vemos como un número muy positivo. Don José, y si hacemos una comparación, ahora usted nos decía que los estudios salen cada trimestre, pero correcto, en comparación con el año anterior, ¿cómo se ve la expectativa a nivel nacional en el tema laboral? ¿Vemos que hay una mejora o hay disminución? ¿Cómo lo valoran ustedes? Mire, es muy parecido. Podemos hacer la referencia con la encuesta del segundo Q, como lo llamamos nosotros, el segundo trimestre, donde vemos un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto a ese segundo trimestre para este tercer trimestre. Ha sucedido, les mencionaba al principio, que esta encuesta se lanza a nivel mundial y ha sucedido en otros países de la región que aun y cuando el número es positivo, tal vez ellos no lo ven también, tal vez de forma tan positiva porque sí ha bajado con respecto a otros años o a otros trimestres. Pero en el caso de Costa Rica, digamos que ha habido una estabilidad y se ha mantenido. ¿Cuáles son estas áreas de cobertura a las que ustedes toman en cuenta para la encuesta? Y no sé si le preguntan a estos empleadores cuál es el perfil de personal que están buscando. Sí, bueno, la encuesta hace una serie de preguntas a los patronos, a los empleadores. Básicamente, las más importantes, o uno de los pilares de esta encuesta es si su planilla va a aumentar, si va a disminuir, si se va a mantener. Incluso hay patronos que dicen, mire, no sé. Entonces, es un porcentaje que también nosotros retomamos. Puntualmente para el caso de Costa Rica, el 13% ha dicho que sí va a aumentar la nómina, lo cual es una noticia muy buena. El 4% apenas ha dicho que la va a reducir, que sigue siendo un número importante, pero digamos no es alarmante para nada. Y un 82%, que es digamos el número macro que nos interesa, que lo mencionaba antes también, que dice que la va a mantener. Entonces esto significa que no va a haber un aumento en el desempleo. ¿Y en qué áreas específicamente se van a aumentar estas plazas? Mire, tenemos la encuesta lanza, digamos, también los porcentajes en cuanto a las áreas que estamos entrevistando, usted me lo pregunta. Por ejemplo, tenemos en agricultura, que va a aumentar un 15%. Tenemos el caso de transportes y comunicación, por una serie de factores, ¿verdad?, que influyen en esto, con un 14%, y la parte de manufactura con un 13%.
Ahora bien, si lo vemos en el sector contrario, ¿cuáles serían esos tipos de empleos que se estarían manteniendo al margen, por decirlo así, un crecimiento? Vamos a ver, tenemos que los que están reportando un menor porcentaje es el área de construcción con un 9% y el área de servicios que regularmente ha mantenido una tendencia, pero ahora nos está arrojando un 12%. ¿Tiene que ver algo la época del año con el crecimiento o la disminución de empleabilidad? Mire, tiene que ver con varias cosas y varios proyectos. Por ejemplo, para el tema de agricultura hay políticas que se han venido desarrollando por parte del gobierno a favor de este sector. Hay una promoción de productos nacionales a nivel mundial. Ha habido un aumento en las exportaciones de productos como café, como piña, como sandía. En el caso de comunicación y transportes, bueno, está el proyecto de la compra de trenes de autopropulsión a base de diésel. Está la ampliación del puente que conocemos como el puente del Saprissa o la Ruta 32. Hay un proyecto de Fonatel también que lo que prevé es dar internet gratuito a nivel nacional. Entonces, todos esos factores influyen mucho. No, José, bueno, no sé si en la muestra que ustedes toman en cuenta para esta encuesta son solamente empresas nacionales o si tiene algo que ver el contexto internacional que se está viviendo en este momento en Nicaragua y en Venezuela. No, la encuesta no hace, digamos, una discriminación de solamente empresas nacionales, son empresas que están en el país para el caso de Costa Rica. Pero como le mencionaba antes, lo hacemos a nivel mundial. Un dato que le puedo dar es que dentro de esta tendencia positiva que nosotros marcamos, sobresalta, por ejemplo, el caso de Italia, que en el caso de Italia sí hay una tendencia negativa a la reducción de empleos. Ahora bien, a lo largo del año, ahora usted nos decía que tienen que ver muchos factores. ¿Puede cambiar mucho de un año a otro o se puede mantener también al margen? Sí puede pasar, por ejemplo, los eventos que tuvimos hace un año, hace 2 años, con el tema de tormentas tropicales, huracanes, lo que mencionábamos antes, el año electoral también, el que llegáramos a febrero, no tuviéramos un poder ejecutivo definido por medio de la cabeza de la presidencia, ¿verdad? Y tuviéramos que ir a una segunda ronda, entonces sí, claro que sí, todos esos factores influyen. No sé si para esta encuesta lo tomaron en cuenta o lo tomarán en cuenta para la próxima encuesta el tema de contención del gasto, aunque es una medida de gobierno, no sé si algunas empresas privadas estarían valorando esto a la hora de aumentar o disminuir su planilla. Mire, posiblemente. Lo que sucede con estas encuestas es que las preguntas son muy puntuales y algunas empresas, a pesar de que ha sido durante muchos años que realizamos este estudio, son recelosas en dar alguna información, ¿verdad? Pero bueno, eso es completamente comprensible. Ahora con el tema de la campaña electoral se hablaba mucho del problema económico, el problema del desempleo también. Si valoramos todos los estudios que han realizado, ¿qué tan positivo o cómo se ha visto el incremento también? Si ha sido realmente un margen bastante grande o ha sido mínimo. Nosotros lo vemos de forma positiva, los números lo respaldan. Hacia la comparación con la encuesta del segundo trimestre, que hay un 3%, ¿verdad? Digamos que aumenta del segundo al tercer trimestre. Entonces, lo vemos de manera positiva. Ha sucedido en países de la región que han tenido un crecimiento acelerado por proyectos especiales, por macroproyectos que ellos están desarrollando, y cuando esos proyectos terminan, pues hay una, digamos, desaceleración, se podría decir que de la economía y también, por ende, de la empleabilidad. Pero eso no significa que por eso pasen a números rojos o a números negativos. Lo que pasa es que están acostumbrados a ver incrementos de 15 o más % y bueno, baja a una tendencia de 10 o menos. ¿Algún dato relevante que no hayamos mencionado en la encuesta y que ustedes consideren importante dar a conocer a la población? Bueno, siempre nos gusta cuando nos hacemos referencia a la encuesta de expectativas de empleo, enfocarla desde el punto de vista positivo. Los números son positivos, esa es la verdad. Repito, si vemos que solamente un 4% indica que disminuirá su planilla, estamos hablando que el 82% más el 13% que sí lo aumentará y ese 1% que no respondió que también podría ser aumento, entonces eso nos dice que los números son muy positivos y así es el mensaje que nosotros queremos dejar a la población. ¿Esto para lo largo de todo el año? No, esta expectativa es para el próximo trimestre. Si nosotros lanzamos 4 encuestas en el año, el problema de hacerlo en el año es que, y usted lo mencionaba antes, suceden muchas cosas en ese lapso de tiempo. Por eso no la hacemos ni anual ni semestral, sino que la encuesta se hace trimestralmente. Ustedes han realizado ya este estudio por varios años y ya tienen bastante conocimiento sobre este tema. ¿Qué factores o qué consejos cree usted que se deberían de tomar en cuenta tanto por el gobierno como por empresa privada para incrementar aún más el tema de la empleabilidad? Mire, esa pregunta es muy importante.
hay un estudio que nosotros tenemos que se llama Revolución de las Habilidades, que precisamente habla de eso, y si ustedes lo tienen a bien, otro día me invitan, con mucho gusto vengo a conversar con ustedes también de eso. ¿De qué me habla? Bueno, de las profesiones que tenemos hoy y de las profesiones que vamos a tener en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un tema de generaciones, ¿verdad? Entramos con los baby boomers, está la generación X, está la generación Y, que son los famosos millennials, y está la generación Z, que está entrando ya a la vuelta de la esquina al grupo de trabajadores. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para el grupo Z, ¿verdad?, que son las personas que andan por ahí de los 13 años o tal vez un poquito más, nacidos como después del 2000 y un poquito más, muchos de los puestos que van a ocupar estas personas aún no existen, ¿verdad? No han sido creados. ¿Por qué? Por un tema de tecnología, por un tema de evolución. Nosotros estamos llamando a esta encuesta, o uno de los factores que estamos determinando en la misma es como la cuarta revolución industrial, y se refiere a eso, ¿verdad? A todo lo que viene de la mano con la tecnología y de las nuevas generaciones. Don José, y también ¿qué tendría que ver el tema de la edad? Mucho se ha hablado de que las personas actualmente desempleadas de 50 años en adelante les cuesta más conseguir trabajo. No sé si este factor también lo estudiaron ustedes en esa evaluación que hicieron, y qué tan relevante es. Mire, sí es importante el factor de la edad, y aquí ya me meto un poquito ya más en otra área. Recordemos que hace poquito más de un año tenemos una reforma procesal laboral en Costa Rica, ¿verdad? Y parte de los factores determinantes que toca esta reforma es el tema de discriminación. Y uno de los elementos de discriminación es precisamente la edad. Entonces, aquello que sucedía, digamos en la práctica, de que cuando se pedía una persona para un puesto tuviera determinado género o determinada edad, eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la persona tiene mecanismos, sin ser empleado aún siendo candidato, tiene mecanismos para reclamar, si lo puede mostrar, de que fue discriminado. Entonces, sí, claro que sí, son factores completamente que nosotros tomamos en cuenta para el factor de la encuesta. ¿Sigue siendo un segundo, tercero, cuarto idioma también una herramienta que favorece a la contratación de las personas? Sí, claro que sí, porque al país han llegado y siguen llegando empresas transnacionales que lo que buscan es precisamente que las personas tengan un segundo o un tercer idioma. Muy bien, muchísimas gracias, don José. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Don José Valerio del Grupo Manpower, quien nos brindaba pues aportes acerca de esta importante encuesta que ellos realizan cada trimestre desde hace muchos años. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias.